911, ¿dónde es su emergencia? Muchas gracias por acompañarnos este 13 de agosto del 2014 a SOS 911 Rescate del Alma. SOS 911 quise basarlo en el Salmo 9:11 que escrito está: Cantad a Jehová que habita en Sión, publiquen en los pueblos sus obras. Este programa es un ministerio de la Iglesia Cristiana Bíblica Ágape, ubicada en Coatzacoalcos, Veracruz, México, en Ignacio de la Llave número 1002. Le invito a que por favor, si usted anda por aquí cerca, nos pudiera acompañar y nos daría mucho gusto de verlo y juntos adorar a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Le invitamos a que por favor nos acompañe en esta hora. Vamos a tener 3 segmentos si Dios permite. El primero estamos tratando acerca de Moisés y yo quise titularlo así: En Dios hay esperanza para aquel que aprende de sus errores. En Dios hay esperanza para aquel que aprende de sus errores. En segundo lugar tendremos la parte de la eterna misionera, que es la creación, que la creación apunta hacia su creador, que es Dios, y nosotros creemos que así es. Y la tercera parte, si usted tiene algún problema, tiene alguna aflicción, tiene alguna duda, tiene usted alguna preocupación en su corazón o está de luto, quisiéramos orar por usted. Por favor, escríbanos en el Facebook de Imagen y Política y con gusto en la tercera parte del programa oraremos por usted, si Dios quiere, en su necesidad personal, sin ningún compromiso, todo en el nombre del Señor Jesucristo, como lo hemos hecho anteriormente en los programas. Escríbanos por favor a la página de nuestra iglesia Ágape, que es alabrigodelaltísimo1.blogspot.mx. Acompáñenos por favor ahí, esperamos que sea de bendición esta página para usted y su familia. Mi nombre es Jonatán Rodríguez Gutiérrez, pastor adjunto de la iglesia Ágape, y le invito a que por favor nos acompañe en este programa. Dios, Jesucristo, quiere ser su rescatista personal. ¿Se dejará usted atender por él? Que el Señor lo bendiga. 911, ¿dónde es su emergencia?
Amén. Gloria a Dios. ¿Dónde es su emergencia? ¿Dónde ha escuchado esta frase? Y fueron felices para siempre. Así terminan los cuentos de hadas, ¿no es cierto? Donde normalmente la princesa se casa con el príncipe y se ve cómo se va despidiendo de la película y se dice fin, donde van en su carruaje real. ¿Verdad? Una vez después de que se casan y después de la fiesta de bodas, ahí entonces empieza lo bueno de ahí en adelante. Y fueron felices para siempre no es una descripción para la vida cristiana, pero mucho menos para la vida sin Cristo. Porque hay problemas, hay situaciones difíciles en nuestra vida, pero con Cristo se puede vivir gozosos en medio de esas situaciones. Hay muchas religiones, muchas denominaciones cristianas aún que prometen una vida fácil y una vida próspera. Me gustaría en serio opinar lo mismo, pero Jesucristo dijo así en Mateo 16, 24 al 26. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Ve, Dios Jesucristo nos invita a tomar nuestra cruz cada día, a negarnos a nosotros mismos como lo hizo Él aquí en la tierra, como lo sigue haciendo hoy al atender a nuestros ruegos y súplicas y oraciones. Nos gustaría tener una semana perfecta, en donde estuviéramos sanos, donde todo fuera risa, en donde a lo mejor la gente que apuesta en la lotería se la sacara, donde llegara el vecino y le dijera: ¿sabe qué, vecino? Este mes ya le pagué todas sus deudas, ni se preocupe. Quisiéramos en una semana ser maduros, tanto mentalmente como espiritualmente, como físicamente. Si queremos esto, la verdad es que vamos a esperar en vano. Tenemos que experimentar un proceso de derrotas y de fracasos para poder madurar. Solamente es ahí en donde a veces maduramos. El salmista decía en el Salmo 119, 67, 71 y 72, dice: contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré todo mi corazón tus mandamientos. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Mejor es la ley de tu boca que millares de oro y de plata. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Mi tema es: en Dios hay esperanza para aquel que aprende de sus errores. Todos hemos tenido errores, pero el más grande error es no aprender de ellos y volver a tropezarnos con la misma piedra, volver a caernos en el mismo bache, volver a errar en el mismo error, volver a equivocarnos en el mismo error. Yo anduve desviado, yo anduve tropezando hasta que tú me castigaste. Y el castigo de Dios no es para destruir, es para que aprendamos y comprendamos las cosas que hay que hacer y las cosas que hay que dejar. El salmista entendemos que sufrió, por su culpa, claro, y Dios lo llama a cuentas, Dios lo castiga. Entonces el salmista ahora sí camina por pasos firmes. Muchas veces no le hacemos caso, o los niños no le hacen caso a sus papás hasta que les ponen un castigo. Bueno, pues muchas veces eso hay que aprender. ¿Qué cosas aprender acerca del fracaso? Porque mucha gente cree que no se aprende nada del fracaso. Bueno, si usted busca a Dios, experimentar el fracaso desarrolla una vida de obediencia. Cuando un niño escucha el consejo de su padre, muchos niños ignoran a sus padres y dicen no, y no le hacen caso. Pero por ignorar a sus padres, por no escucharlos, sufren y luego llegan llorando con papá: me caí. ¿Ves? Me hubieras hecho caso, le dice papá o le dice la mamá. Entonces el niño obedece pero por la experiencia. Nosotros también, Dios nos dejó en su palabra estatutos para nuestra vida, que si nosotros los seguimos vamos a ir bien y sin sufrir y sin prender a los moretones, pero si no lo hacemos vamos a sufrir. Déjenme leer los dos textos que hablan acerca de esto. Dice Levítico 19, 16: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo,
yo Jehová. Desde el libro de Levítico, el tercer libro de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, disculpe, el tercer libro de la Biblia, Dios dice que no deberían de andar chismeando. Imagínense, ya desde el Éxodo había chismosos, y a lo mejor y desde mucho antes, pero Dios dice no. Y vaya que haríamos mucho bien si no anduviéramos chismeando. Y el segundo versículo es Levítico 19, en ese mismo capítulo, versículo 28. Y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. Dios está en contra de los tatuajes. Ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Si obedecemos a Dios, y si nos va a ir bien. Dios por algo dice sus estatutos, no solamente porque sea un Dios enérgico y que Él tiene así su deseo, que Él bien puede obligarnos, pero Él siempre nos dice una razón para obedecerlo. Pero también cuando experimentamos el fracaso, desarrollamos un espíritu dócil. Claro, aquella persona que quiere aprender de sus errores. Hay personas maduras que cuando cometen un error, aprenden y con humildad, ahora sí escuchan. En los demás solamente hay terquedad, corajes y peitos. ¿Y qué? Dice la gente, esa es mi vida, pero yo lo voy a hacer así. El salmista no era así. El salmista, recuerdo, dice en el Salmo 119, 71 que le había leído, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. ¿Conocen usted hijos de Dios que están atentos a Él? Bueno, le garantizo, esa persona, ese hombre o esa mujer ha sufrido y tiene cicatrices y muy probablemente aprendió por esas cicatrices. Quizá hoy llevamos una semana difícil, una semana donde nos hemos comportado lejos de Dios, y ahora en Dios estamos buscando aliento porque nuestros errores nos llevaron a sufrir y a volver a fracasar. Bueno, si queremos aprender, eso es docilidad. En 2 Corintios 7:10 dice así el apóstol Pablo, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Cuando uno busca a Dios, cuando uno se encomienda al Señor, cuando uno comprende que nuestros pecados, lo grave que son, y que a veces nosotros no podemos resolverlos, pero sobre todo espiritualmente hacen un abismo entre Dios y nosotros, y nos produce a nosotros esa tristeza de arrepentimiento, esa es la tristeza que según Dios, esa tristeza Dios la ve. Mucha gente solamente se entristece por las deudas, por las consecuencias que hay, y eso es algo normal, pero no se arrepienten, siguen errando en lo mismo, o siguen pisoteando la palabra de Dios. Pero si usted y yo nos arrepentimos y con tristeza sufrimos y queremos aprender, bueno, esa es la tristeza según Dios, es arrepentimiento. Es muy difícil confesar nuestros fracasos, ¿no es cierto? No estoy hablando de nuestros pecados. Es muy difícil comentar y escuchar a alguien que cuente mucho acerca de sus errores. Siempre negamos, lo excusamos o nos justificamos diciendo, sí hice esto, pero por esto, por culpa del otro. Pero es sano reconocer nuestros fracasos y estar atentos a lo que Dios, aún en nuestros fracasos, nos quisiera enseñar. Sir Winston Churchill, en medio de un bombardeo nazi en Londres, él dijo así, esto no es el fin, ni siquiera el comienzo del fin, pero es quizá el fin del comienzo. Él no estaba dispuesto a perder, aunque él estaba sufriendo una situación muy difícil en la cual a lo mejor y él llegaba a morir, tenía miedo. Él encontró fortaleza y salió adelante en medio de esa batalla. La caída no es lo que duele es levantarse desde el fondo. Moisés, que es lo que estamos hablando, cayó durante 40 años. En la lección pasada hablábamos de cómo Moisés estaba en un pozo. Él llega ahí porque Moisés había matado a un egipcio por sus propias decisiones. Él había entendido que Dios iba a liberar a Israel por su mano, pero él lo quería hacer a su manera y por eso terminó huyendo solo por el desierto. Pero llega a un pozo. Y es ahí donde retoma nuestra historia. Es en Éxodo 2:15. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Moisés huyó de Egipto y llegó al pozo de Madián. Quizá él se sentía así y veía ir hasta el fondo del pozo. Y él decía, yo nunca voy a poder salir de aquí. Así me siento, oscuro y cayendo. Yo pensé que Dios me iba a utilizar, pero yo por mis fracasos he echado todo a perder.
Quizá en este día o en este año nos hemos sentido así, que hemos echado todo a perder por nuestras malas decisiones, por actuar prematuramente, por no buscar a Dios. Bueno, déjeme darle 4 lecciones que aprendemos de Moisés en el pozo de Madián, porque ¿sabe qué? En Dios hay esperanza para aquel que aprende del fracaso. Primero, Dios quiere que cuando vamos a hacer lo que el Señor nos indica hacer, debemos de hacerlo a su manera, a su voluntad. Tenemos que hacer las cosas espirituales, el servicio a Dios, a la manera de Dios, no a nuestra manera. Nosotros tenemos que enviar el mensaje de Dios. Por ejemplo, en el luto, para dar consuelo, el consuelo no se halla en el vicio, el consuelo no se halla en la amistad, porque llega un momento en el cual todos se tienen que ir a su casa, hay un momento en el cual la botella se acaba y los dolores y la aflicción regresa y multiplicada. Hay un momento en el cual la amistad tiene que ir a su casa y se queda uno solo en casa, en cama, y el vacío es muy grande. Pero el único consuelo que puede haber ahí es Jesucristo, es Dios, y lo hemos comprobado personalmente. No vamos a nosotros a obligar a la persona a que tenga consuelo, porque nosotros no lo podemos dar en el momento de luto. Jesucristo sí lo puede dar. ¿Sabe por qué? Porque Él dijo con autoridad: yo soy la resurrección y la vida. Y creemos en aquel que dijo este versículo. Él experimentó la muerte con su propio, en sí mismo. Él sabe de lo que habla y tenemos que aprender de él. Moisés nunca oró al golpear al egipcio. Él entendió, dice la Biblia, no nos dice cómo fue que él entendió esto, pero él entendió que Dios lo quería utilizar, pero él nunca oró: Señor, dime cómo empiezo a hacerlo. Él simplemente quiso hacer su propia operación de rescate y mató a un egipcio. Dice Gálatas 6:7. Dice: no se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Qué le parece? Imagine, les digo un ejemplo sencillo. Imagine que están en un examen los muchachos y se dan copia y sacan 10, obviamente. Yo espero que saquen 10 todavía, ¿no? Suponiendo que haya copia, aunque la copia, claro, es el diablo. Y todavía dicen: gracias a Dios saqué 10. Gracias a Dios la maestra se distrajo. ¿Será eso parte del plan de Dios? Claro que no. Imagínense, por favor, en la declaración de impuestos, hace uno mentiras sobre la renta, sobre el valor de algunas cosas, y se queda uno con dinero y le roba al gobierno. Y entonces dice: ya podré ofrendar más. No, eso no es parte del plan de Dios. Dios nos invita a nosotros a actuar de manera correcta. Ya Dios nos dejó cómo debemos de actuar en la palabra del Señor y debemos de ser guiados por Él. Podemos mentirle a Dios, pero nunca podremos engañarlo. Eso dice nuestro pastor, el pastor Cedas. Y es cierto, mentiras toda la vida le vamos a decir: ya nunca voy a volver a cometer este error, ya nunca voy a volver a fallarte, ya nunca, ahora sí te voy a buscar con mayor interés, ahora sí voy a orar, pero de engañarlo, eso nunca va a pasar. El tiempo oportuno es tan importante como la acción. No solamente hay que hacer las cosas, hay que hacerlo en el tiempo oportuno. Dice Salomón en Eclesiastés 11:9: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Bueno, se cuenta que para este versículo los hebreos tenían la costumbre de cuando estaba la marea baja, ellos echaban ahí sus semillas, porque era un terreno fértil, un terreno hasta fangoso en ese lugar. Echaban ahí sus semillas y cuando subía la marea, al mes o a la siguiente temporada, esa plantita quedaba cubierta por agua, se germinaba la plantita y cuando volvía a bajar la marea, entonces la plantita empezaba a crecer. La gente puede decir: ¿para qué echas desde el principio, desde ahí tus semillas? Es un desperdicio. Pero aquel que sabe de agricultura echaba así sus semillas. Bueno, nosotros tenemos que hacer las cosas al tiempo de Dios, no cuando nosotros queremos. Tenemos que hacer las cosas con sabiduría. Necesitamos actuar con el Señor. Cuando nosotros queremos agua, normalmente vamos a la llave o al grifo, y si ahí simplemente abrimos y tomamos. Pero imagínense, por favor, que vayamos ahí, abramos la llave, y en la casa de ustedes una vez nos pasó así: no había agua y dejamos abierta el agua. Nos fuimos al culto, nos fuimos salimos de la casa y cuando regresamos, ¿qué cree? Regresó el agua.
y nuestra casa estaba inundada. Y era divertido empezar a subir las cosas y sacar algunas cosas y empezar a sacar el agua de la casa. ¿Por qué? Por hacer las cosas correctas, pero en un momento que era incorrecto. Y dejamos la llave abierta y se inundó todo. Bueno, le invito a que nosotros podamos confiar en Dios y hagamos las cosas de Dios en el tiempo de Dios. Dios planifica su obra y lo hace con tiempo. Moisés pensó en su crimen muchas veces mirando al pozo diciendo, actué de una manera precipitada, premura. Tenemos nosotros que buscar a Dios, pero a la manera de Dios. Si tenemos una idea de cómo servir a Dios, de cómo dar aliento, no lo forcemos, busquemos a Dios. Si lo aprueba, el Señor nos guiará. En la Biblia hay una historia de un varón llamado Josué, y Dios le dijo, da vueltas alrededor de Jericó, da vueltas, y le dijo él, por varios días, da 7 vueltas alrededor de Jericó. Pero si Josué hubiera dicho, no, 7 vueltas es mucho, yo quiero hacer nada más 3, porque el sol está muy duro, Dios no le hubiera dado la libertad. Tenemos que actuar a Dios a la manera del Señor. El problema no es que Dios se tome su tiempo para contestarnos, sino que nosotros somos desesperados para nuestro bien. Queremos las cosas ya, no nos gusta tener paciencia. Moisés era poderoso en sus hechos y dichos, era educado, era culto, era dotado, era favorecido, era fuerte, pero tuvo que aprender que esperar no es una señal de debilidad, sino de fortaleza. También aprendió en el pozo de Madián que ocultar el mal no lo borra, solo retrasa su descubrimiento. Dice ahí en Éxodo 2, 11 a 15. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio con sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y es ahí donde está Moisés, en este pozo, diciendo, mi vida se acabó. En menos de 24 horas, el hecho era una noticia. Moisés acababa de matar a un egipcio. Moisés aprendió a no ocultar nada, que la arena del tiempo siempre devuelve sus cosas. El hombre ha intentado ocultar siempre sus errores desde Adán, desde que pecaron comiendo el fruto prohibido y se escondieron de Dios. Siempre hemos buscado escondernos. Un escritor famoso llamado Mark Twain escribió así, todos nosotros somos como la luna, tenemos un lado oscuro que no queremos que nadie vea. Cuando fracasamos, algunos temen contarle a Dios, pensando que lo rechazará. Cuando fracasamos, no queremos contarle a nadie, mucho menos a aquella persona que llegamos a ofender. Pero dice el Salmo 34:15, dice así, los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Pero claman los justos y Jehová oye, y los libra de sus angustias. Cercano está Jehová, que quiere llegar a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. A los contritos, a los arrepentidos, a aquella persona que le duele su error. Así estaba Moisés, estaba aprendiendo de su error, le estaba pidiendo perdón a Dios, y él le confiesa sus errores. Qué hermoso a Dios sus errores. Qué hermoso es cuando un hijo confiesa todo a su padre. Dice, yo fui papá, perdóname. Pero cuando el hijo niega todo, normalmente el padre sabe acerca de los errores de sus hijos, y todo sale a la luz, nunca regresa a la confianza. Bueno, tenemos que confesar nuestros errores ante Dios. El liderazgo espiritual, Dios lo asigna, no lo compramos, no es que nosotros lo queramos buscar. Esto choca contra la lógica humana. Queremos siempre alcanzar las cosas por nuestros propios medios. Creemos que si tenemos una hoja de trabajo impresionante, si somos elegantes, si aparentamos ser capaces en todo trabajo, si tenemos la pared tapizada de diplomas, entonces vamos a ser idóneos para la obra del Señor. Pero en las cosas de Dios no es así. Moisés estaba graduado en todos los honores en Egipto.
medallas militares. Estaba probablemente preparado para el trono, mas a Dios eso no le impresionó. Dios vio su corazón, eso es lo que le importa a Dios. El corazón contrito y humillado el Señor no desprecia. Moisés decía, ya no hay esperanza para mí, pero Dios tenía otros planes para Moisés, porque en Dios hay esperanza para aquel que aprende de sus errores. Dice Isaías 55, 8 y 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Tenemos que aprender a confiar en Dios. Los planes de Dios son infinitamente más altos que los nuestros. Nosotros tenemos planes y sabe Dios si vamos a vivir. Sabe Dios cuánto tiempo vamos a estar bien de nuestras facultades y de nuestra salud físicamente. Tenemos nosotros que confiar en Dios. Moisés aprendió a ser humilde. Y cuando aprendió eso y siguió a Dios, llegó a ser el más grande, admirable guía de Israel. 40 años después, él estaría hablando con Dios en un lugar donde había una zarza. Entonces él le diría, Dios le diría, tú serás el libertador de Israel. Y Moisés, con toda humildad, él no lo iba a querer hacer, pero él, temiendo echarlo todo a perder, pero él se dejaría guiar por Dios. ¿Cuál fue el secreto de Moisés para tener ese magno liderazgo? Bueno, siguió a Dios, aprendió de Dios. Aunque fracasó, Dios no lo rechazó. Y él en humildad buscó al Señor. Dice 1 Corintios 2:9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, solamente para ellos. Y si usted lo ama, búsquelo, y Dios le dará maravillas en su vida y en sus planes. Y aunque hayamos fracasado, en Dios hay esperanza, recuérdelo. Aprendamos de nuestros fracasos. Tenemos que confiar en Dios. Moisés tuvo 3 cambios después de aquel, cuando era príncipe, ahora que está huyendo, hubo 3 cambios y con eso termino. Desarrolló él una actitud de siervo. Él era un príncipe y estaba acostumbrado a que todos le sirvieran, pero él ahora tiene que aprender a ser siervo. Dice Éxodo 2, 16 y 17, dice, y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llevar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Moisés, el príncipe de Egipto, estaba ahora viviendo solo en el pozo, en un pozo donde no podía él sacar agua. Es interesante que antes de liberar a una nación, a más de 2 millones de personas, primero tenía que él aprender y en humildad liberar a 7 mujeres desconocidas. Moisés pudo haber dicho, pues que otra persona lo salve, yo tengo mis problemas, yo estoy sufriendo, Dios, sálvalas a ellas, pero yo estoy en mis problemas, yo no quiero ayudarlo. Pero Moisés empezó a madurar y empezó aquí a aprender de sus fracasos, pero él aprendió y ahora sí buscó ayudar cuando era necesario. Moisés empezó a madurar hacia el hombre de dedicación total. Él ahora comprende que tiene que ayudar a estas mujeres y las ayuda. Moisés, claro, como militar, él sabía pelear, claro que sí, y él ahuyenta a estos varones, pero ya no los mata, no, los ahuyenta, y entonces las mujeres pueden ellas obtener su agua, gracias a Dios, para sus animales. Dice Éxodo 18, 19, y volviendo ellas a Reuel su padre, o a Jetro, él les dijo, ¿por qué han vuelto hoy tan pronto? Ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió de manos de los pastores, y también nos sacó el agua, y dio a beber a las ovejas. Entendemos que Jetro ya era un varón grande de edad y él no le acompañaba a ellos a poder sacar el agua. Y él se pregunta, ¿por qué volvieron tan pronto? Él ya estaba acostumbrado que había problemas con algún grupo, seguramente con estos varones, y les estorbaban constantemente y no las dejaban sacar agua. Pero se sorprende y ellas dicen, es que un varón egipcio nos defendió de manos de los pastores. Caballeroso, cortesía de Moisés. Entonces nos sacó agua. Era caballeroso Moisés. Y le dio a beber a las ovejas. No, hombre, este sí es un varón. Este sí es un caballero. No como esos otros varones que estaban ahí que solamente llegaban a molestar. Y una de ellas quedó flechada en su corazón. Era Séfora. 7 mujeres llegan con la noticia a su padre. ¿Sabes qué? Un hombre nos ayudó.
A lo mejor no estaban acostumbradas de que los varones ayudaran, como aquí muchas veces hay varones que no se comportan caballerosamente ni ayudan a las mujeres, pero pues ese será otro tema. Si usted no puede hacer el bien que quisiera, haga entonces el bien que pueda. Empiece poco a poco. Quizá tenemos el sueño de predicarle en otro país y servir a Dios. Oremos por la situación en Irak, en donde están expulsando a los cristianos. Créame, con sus vecinos es tan importante predicarle como con los extranjeros. El otro cambio de Moisés es que Moisés estuvo dispuesto a permanecer en el anonimato. Mucha gente no le gusta vivir en humildad, le gusta tener los reflectores sobre él, pero Moisés tuvo que aprender a vivir en el anonimato. Dice versículo 20 de Éxodo 2: y dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llámenle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio a su hija Séfora por mujer a Moisés. Y Moisés convino en morar ahí con ellos. Estuvo dispuesto a aprender un nuevo comienzo lejos de los reflectores. Moisés tenía una nueva actitud. A él ahora no le importaba vivir en el anonimato. Mucha gente no le gusta eso. Le gusta siempre ser el centro de atención. Pero Moisés tuvo que aprender a vivir en el anonimato. Versículo 22. Y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Cuando Moisés era príncipe de Egipto, él probablemente pensó: mi esposa será tipo Cleopatra, algo así más o menos. Pero se casó con una pastora anónima. Aprendió. Una pregunta personal: ¿está usted dispuesto a vivir en el anonimato? ¿Le gustaría a usted vivir ahí? En 1 Corintios 12 se habla acerca del cuerpo de Cristo, de cómo el pueblo del Señor, cada uno de nosotros tiene una función y una parte, como si fuéramos un miembro del cuerpo de Cristo. A todos nos gustaría hacer ojo, nos gustaría hacer lengua, algunos como se esfuerzan para hacer lengua, pero a nadie le gustaría hacer un dedo del pie, o el riñón, o el hígado. A nadie nos gustaría hacer eso, ¿verdad? Pero si no funcionara, ¿no estaríamos nuestro cuerpo sufriendo? Bueno, en el lugar que Dios nos quiera poner, aprendamos a servir a Dios ahí, sea el anonimato, sea con los reflectores, como sea. La gloria toda sea para el Señor. Y también aprendió a Moisés a descansar y a confiar en Dios. Dice la parte final del capítulo, versículos 23 y 25. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció. Había tristeza, no había esperanza, pero Jehová da esperanza en la tristeza de su pueblo. Confiemos en Dios, porque en Él hay esperanza para aquel que aprende sus errores. Entonces, como veremos en el siguiente tema, si Dios quiere, Moisés aprendería a seguir a Dios. ¿Qué aprendemos de este tema? Fracasos. Todos en algún momento los hemos pasado. A veces los fracasos nos derrumban y decimos: yo no sirvo para nada, y nos sentimos así como Moisés, viendo un pozo oscuro y sin fin. Pero Dios nos invita a seguir adelante. Dios nos da esperanza si aprendemos de los fracasos y confiamos en el Señor. Dice el Salmo 103, 13 y 14: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Él se compadece de los que le temen como el Padre que es. Le invito a que nosotros podamos confiar en Dios. Hemos fracasado ya suficiente, ¿no creen? Tenemos demasiados moretones en nuestra mente, en nuestro interior, por errores y lastimar a las personas. Aprendamos de ellos, confiemos en Dios, y Él nos ayudará a vencer y a seguir adelante. Nos da esperanza el Señor. ¿Por qué? Porque como dice Salmo 119, 71, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Cuando la cartera está llena, cuando tenemos salud, cuando tenemos juventud, creemos que todo lo tenemos controlado, pero nos damos cuenta que en un momento nuestra vida puede cambiar totalmente por nuestros propios errores. Bueno, hay esperanza para aquel que aprende de sus errores en Dios. Pero antes de que cometamos errores, podemos confiar en Dios y vivir sin moretones, vivir sin fracasos.
Confiemos en Dios y Él nos dará esperanza. Moisés lo aprendió, lo aprenderemos nosotros. Que el Señor lo bendiga. 911, ¿dónde es su emergencia? Cansado del camino, espero de ti. Desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado, y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, he descansado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti. Desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado, y a veces sufrí, aunque la noche he ganado, mi armadura he descansado, vengo a ti. En el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. ¿Dónde es su emergencia? Gracias.
La eterna misionera yo lo quise basar a la naturaleza. Ella es la eterna misionera. La creación tiene un dedo que apunta hacia su creador y nosotros creemos que es Dios. Tenemos fe en que es Dios. Quiero hablar hoy acerca de las termitas. Las termitas comen madera. Le hice este comentario a mi esposa y no le pareció muy alegre. Yo le dije, si uno se apellida Robles o Manzanero o Pino, tenga mucho cuidado. Ella se apellida Pino. Algunos termiteros están debajo del suelo, otros en los árboles. Se forman rascacielos de hasta 9 metros de altura. Imagínense. Se dice que la reina termita pone de 8,000 a 10,000 huevos por día, que a veces hasta llega a poner 30,000 huevos, los cuales nacerán en aproximadamente de 3 a 9 meses. Un termitero a gran escala encontré que puede albergar hasta 1,000,000 de termitas. Se dice que las termitas son invisibles para el ojo humano, puesto que habitan en el aire libre y viven completamente aisladas del resto del mundo. Nosotros los humanos nos damos cuenta de su presencia hasta que un árbol o un mueble o una casa de madera empieza a caerse a pedazos, hasta que vemos una bolota ahí de comején. Bueno, ¿qué aprendemos de las termitas? Porque no es solamente mencionar al animal, es ¿qué aprendemos de ellos? Muchos muebles y hasta casas han tenido que ser desechadas o caen derrumbadas por las termitas por culpa de la transigencia humana. No importa que seamos de buena madera o de mala madera, si somos transigentes con el pecado, y ese es mi tema, si somos transigentes con el pecado no será transigente con nosotros. Terminará comiéndonos por dentro, lentamente. Es por eso que leo, el apóstol Pablo dice en Efesios 5, 15 y 16, miren pues cómo andan avisadamente, no como necios, mas como sabios, aprovechando, o dice la versión antigua de Reina Valera, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. ¿Aprovechamos el tiempo? Muchas veces nos queremos engañar a nosotros mismos diciendo, mañana voy al doctor, me siento mal pero no tanto. Mañana voy a hacer ejercicio, total, mañana sí está bonito el día. Mañana empiezo a comer sano. Así decimos muchas veces, pero la transigencia, dejar pasar las cosas, no hay prisa, ser flexibles, ser tolerantes en muchas cosas, nos va haciendo daño como la termita. A veces vemos el caminito de las termitas y decimos, ya mañana lo tiro, total no va a pasar nada, pero la termita está trabajando rápido. Ahora, y con el pecado, el cual es mi tema, ¿somos nosotros transigentes? Mucha gente dice, bueno, me porté mal, pero desde mañana empezaré a portarme bien. Mis hijos son rebeldes, pero es la edad y mañana madurarán. Así dicen muchos. Mañana dejaré este vicio. Sí, no se dan cuenta que es un cepo. El apóstol Pablo dice también en 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Esmérate, preocúpate, esfuérzate, disciplínate en presentarte a Dios aprobado. La batalla espiritual es diaria. Las tentaciones, el desánimo, las situaciones, las noticias que derrumban moralmente, todos los días llegan. Algunos días esa batalla es más cruel, más cruda que otros días, pero con la ayuda de Dios y manteniendo nuestra fe al rojo vivo, trazaremos con diligencia la palabra de Dios y venceremos a la transigencia también. Si sabe que tiene que llamar al arrepentimiento, no lo posponga más. En vacaciones mucha gente ha muerto. Tenemos que hablar antes de que pase algo. Si nuestros amigos se comportan incorrectamente, en pecado, en idolatrías, necesitamos pulir su corazón exhortándonos y hablándoles con la palabra de Dios, hablándoles con amor. De lo contrario, puede hacerse o hasta hacernos daño, pues terminaremos imitándolos. A los padres nos digo, si no les respondemos nosotros a sus preguntas sensatas de nuestros niños, ellos buscarán a papá internet o mamá televisión y les responderán, pero sin mesura, sin ética y sin temor de Dios. A ver opinión de quién van a escuchar. No dejemos pasar
No seamos transigentes con nuestros hijos. También es necesario que corrijamos a nuestros hijos a tiempo. Y esto dice Salomón en Proverbios 19:18. Castiga a tu hijo en tanto que haya esperanza, mas no se excite tu alma para destruirlo. Castiga a tu hijo en tanto que haya esperanza desde que es pequeño. Si no lo castigas desde ahí, desde después, ni te va a pedir permiso, ni vas a saber dónde está. Ni siquiera te va a tener añadido en su cuenta de Facebook, ni le vas a importar, ni vas a poder contar con él. Ni él quiere que sepa su vida. Y luego terminaremos sufriendo. Porque eso dice Proverbios 23, 13 y 14. No rehúses corregir al muchacho, ni a la muchacha tampoco, porque si lo hicieres con vara no morirá. Tú lo herirás con vara y librarás su alma del Seol, de la muerte. ¿Cuántas veces, cuántas madres, cuántos padres hay ahí frente a la tumba de sus hijos diciendo, si te hubiera yo exhortado, si te hubiera yo corregido? ¿Cuántas muertes se hubieran evitado si desde pequeños empezamos a instruir a los niños y nos damos el tiempo para instruirlos, sobre todo en el temor de Dios? Pero la transigencia, mañana le digo al hijo, nos engañamos a nosotros mismos y le hacemos un mal muy grande a los niños. Creemos muchas veces que con solo llevarlos a la iglesia, sentarnos con ellos en la iglesia, ya con eso el niño está aprendiendo, pero a veces no le damos nosotros un buen ejemplo, un buen testimonio durante toda la semana. El niño está aprendiendo. Y luego te preguntas, ¿por qué ya no quiere ir a la iglesia? Pues porque lo dejaste en casa. No le exigiste que fuera a la iglesia, no aprendió el temor de Dios. Muchos cristianos dicen así, ni hoy, ni esta semana, ni este mes no pude ir a la iglesia, pero mañana me recupero. Y sabe Dios si mañana no nos pasa algo, si estamos enfermos, si hay alguna emergencia, si hay alguna catástrofe natural, o si algo de algún delincuente, no lo sé. Esta semana no pude servir al Señor, pero mañana nada más salga el sol, empiezo a hacerlo. La transigencia. Muchas veces somos ciegos voluntariamente. Y si somos esposos o padres o líderes, nuestra ceguera lastimará a aquellos que nos siguen. No puede guiar un ciego a otro ciego. Lastimaremos a los que nos aman, a los que nos admiran, si es que alguien nos llega a admirar. La transigencia produce carcoma en el corazón. Dice la Biblia que la mujer rencillosa es carcoma de los huesos. Tremendo el texto que dice así en Proverbios. Si la mujer es carcoma, pues el hombre entonces podría ser también el bichito que empieza a actuar ahí en su corazón, ¿no creo? No nada más es para las mujeres. ¿Conoce el comején? Algunos árboles se forman una bolota así enorme, rodeada por los caminos de termitas. Es muy difícil salvar un árbol así, pero con medidas enérgicas se puede salvar, con fuego o con pentaclorofenol. Pues muchos hogares tienen el comején de la transigencia y de no hacer nada y si no hacen algo enérgico, este cáncer dolorosamente los matará irremediablemente, los hará pedazos, se lo aseguro. En las cosas secundarias podemos ser transigentes, pero ante el pecado, ante la comunión con Dios, ante la armonía familiar, ser flexible o ser tolerante nos va a comer por dentro. Si no, vea nada más, dígale usted, te quiero yo a las 10:30 de la noche. Y si el niño llega a las 11, si el hijo llega a las 11 y no le dice nada, ¿usted cree que va a llegar a las 10:30 al siguiente día? No, va a avanzar. Va a llegar a las 11:30, va a llegar a las 12. Y si usted no le dice nada, va a llegar a las 3 de la mañana. Y si usted no le dice nada, no va a llegar al día siguiente. Y si usted no le dice nada, puede encontrar la muerte el niño en esa transigencia, en ese joven, en esa transigencia, diciendo, mi papá nunca me puso un freno, y él se anda divirtiendo, y allá puede encontrar la muerte en algún accidente. Una amiga de la transigencia es la pereza. La mayoría de las veces que somos transigentes no es porque no tengamos los recursos para ayudar, sino porque la pereza nos gana. No queremos actuar, queremos que alguien más nos resuelva nuestros problemas. Proverbios 13:4 dice así: el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Proverbios 21:25 dice así: el deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. Decimos, no, hoy tengo flojera, mañana le digo, mañana su problema se va a resolver. La transigencia. Otra gente dice peor, ese no es mi problema,
es mi hermano, es mi hermana, es mi esposa, pero pues no es mi problema, es mi hijo, ya está grande, que él se resuelva sus problemas. Tenemos nosotros que actuar y buscar el bien, buscar la paz del Señor y seguirla. La transigencia en casa es un asesino que produce divorcios, que produce hijos violentos, hijos adictos o hasta la misma muerte. Y luego se termina preguntando uno, ¿cómo fue que pasó esto? Si toda esa familia parecía bien, si mi hogar parecía tranquilo. Necesitamos mujeres que sean diligentes en el temor de Dios. Necesita usted buscar al Señor porque Dios quiere utilizarla a usted para que usted sea de bendición para su familia, para sus hijos, a su esposo o a sus padres. Dios quiere ayudarla a usted, mujer, a que usted sea una mujer fuerte. Dice Proverbios 31:10, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepuja largamente a las de las piedras preciosas. Versículo 25, fortaleza y honor son su vestidura, y en el día postrero reirá. Versículo 30, engañosa es la gracia y vana la hermosura, pero la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. La mujer que se esfuerza, la mujer que es fuerte, la mujer que cuida con fortaleza su dignidad y honor, esa es su vestidura, dice el versículo, esa mujer será alabada por Dios, Dios la va a bendecir. Aquella mujer que no cae en la transigencia y actúa, se quita toda esa telaraña de la pereza, toda esa telaraña de decir no es mi problema, y empieza a actuar. También, varón, necesitamos nosotros ser diligentes, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 16:13, velen, estén firmes en la fe, pórtense varonilmente y esfuércense, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Si Moisés hubiera dicho, no es mi problema, aquellas mujeres están teniendo problemas con aquellos hombres en el pozo, que otro lo salve, a lo mejor y Dios no lo hubiera utilizado él como el gran libertador, pero él tuvo que actuar, quitarse de esa transigencia y actuar, levantarse y ayudar, exponerse y ayudar, y Dios lo bendijo. La transigencia nos evita muchas bendiciones, y no solamente encontraría que Dios lo utilizaría, encontraría una esposa, encontraría hijos, encontraría un suegro que lo quería, que se convertiría su suegro en su mejor amigo, Jetro. Imagínense cuántos suegros y yernos son grandes amigos. Termino con este texto. Dice así Josué 1:8-9, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios será contigo en donde quiera que fueres. Aprender a escudriñar, a memorizar y aplicar, eso es aprender. Aprender es escudriñar, memorizar y aplicar. Si somos diligentes en escudriñar, memorizar y aplicar la palabra de Dios, seremos sabios. Entonces Jehová nos ayudará, nos esforzará, nos hará valientes, nos ayudará a no desmayar, a desbaratar la termita del pecado y de la transigencia. Confiemos en Dios, actuemos y Él nos ayudará a vencer esa termita. Josué 23:11. Por tanto, cuidad mucho por vuestras almas, que amen a Jehová su Dios. Cuidemos nuestro corazón, cuidemos nuestra alma, confiemos en Dios y que la transigencia nunca nos haga daño. Dios nos ayude y tendremos paz. Que el Señor lo bendiga. Si estás cansado de la vida, si estás cansado del todo, trae tus pesares hoy a Cristo, y tu vida en gozo Él te cambiará. Dale hoy a Jesús, dale todo a Cristo, y tus sueños se darán realidad. Dale hoy a Jesús, dale todo a Cristo.
cambiará. Hemos prometido la riqueza y ha prometido un cielo azul. Pero si promete darle su paz y también la vida eterna, dale hoy a Jesús, dale todo a Cristo, y tus sueños se harán realidad. Dale hoy a Jesús, dale todo a Cristo, y tu vida en gozo Él cambiará. Y tus sueños se harán realidad. Y tu vida en gozo Él cambiará. 911, ¿dónde es su emergencia? Así es. Dele hoy a Jesús su corazón y el Señor pondrá paz en su corazón, le dará dirección y encontrará usted armonía con su vida y con los que le aman. No sé si usted vio, desde hace muchos años crecí yo con una película que me gustaba mucho, era Jumanji. Yo vi a ese actor y la verdad me causó mucha alegría ver a este hombre, cómo él hacía sus gestos, me impactó. Todavía cuando la pasan, todavía la veo, no sé cuánto tiempo tiene esa película. Yo dije, este hombre va a hacer muchas películas, y las hizo. Tenía mucho dinero, se veía siempre alegre en sus películas. Desgraciadamente ayer, este hombre fue encontrado que se suicidó. Así dicen las noticias y no tengo por qué especular acerca de eso, no de frente al micrófono, me quedaré con eso. Este hombre, estando en la cima, como muchos otros hombres, teniendo todo económicamente, teniendo toda la admiración, teniendo toda la gente a su alrededor, se suicidó. Y así lo encontraron. Este hombre al que admirábamos, algunos nos causaba mucha alegría, en algunas otras películas, en otras no tanto, pero siempre sonreía, se veía feliz. Y nos damos cuenta que no era así. No sé si por su corazón ha pasado suicidarse. No sé si por algún momento usted, por tantos fracasos, estando en medio de algún vicio, o viendo que algunas personas hablan de eso, o a lo mejor un amigo o algún familiar se ha suicidado, y nosotros hasta hemos llegado a pensar en suicidarnos. Somos más frágiles de lo que pensamos, ¿no es cierto? El suicidio no es racista, pero Dios le ama a usted. Si usted ha pensado así, Dios le dice así en Jeremías 31:3: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Dios le ama con amor eterno. Desde antes de que el Señor hiciera el sol, el Señor ya sabía que usted iba a existir. Dios ya sabía en qué momento iba usted a existir, y el Señor ya lo amaba. Por tanto, su misericordia el Señor la ha prolongado sobre nosotros. No está solo. Pare. Esa es una mentira del diablo. El suicidio, en verdad, es la puerta falsa. La respuesta no es los amigos. La respuesta no es ir de shopping. La respuesta no es lo material. La respuesta es Jesucristo. Si usted busca a Jesucristo, encontrará amor en su corazón. Dios le dará sentido a su vida, y podemos aprender de nuestros fracasos, como estamos estudiando hoy acerca de Moisés. El mismo apóstol Pablo dice en 2 Corintios 5:17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas.
Normalmente para pensar en una situación así como el suicidio, normalmente es por una situación dolorosa, amorosa fracturada, por depresión, por fracasos. Bueno, si usted busca a Dios, las cosas viejas, el pecado, los errores, las heridas, todo quedará atrás. Todas las cosas serán hechas nuevas en Dios. Cambiará su vida, como la metamorfosis, pasar de la oruga a una mariposa. Así el Señor nos cambia totalmente si nosotros lo buscamos. Dejaremos de reptar en el polvo del pecado y volaremos más allá del sol, Dios quiera que sí. Le invito a que por favor nos acompañe y ore por favor con nosotros, por estas personas que se encuentran así. Padre, tú sabes, Señor, quiénes son las personas que a nuestro alrededor, Señor, viven con esos pensamientos. Padre, tú sabes si aún nosotros, el hermano José Luis que está aquí conmigo, o yo hemos llegado a pensar, Señor, en un momento así. Padre, tú sabes quiénes son las personas que nos están viendo, Señor, y tú sabes si ellos han pensado en suicidarse. Padre, a veces hay en el trabajo o en la escuela olas de suicidio, Señor, y hasta es contagioso ese sentimiento, Señor. Padre, por favor, tú rompe todas esas cadenas, Señor, que nos atan, Señor, a pensamientos así malos de hacernos daño. Padre, ayúdanos a darnos cuenta que en ti hay esperanza, Señor, que en ti hay amor, que, amado Padre, tú nos quieres ayudar a seguir adelante, que la vida, Señor, no es un fracaso si estamos contigo, Señor, que tú quieres darnos una segunda oportunidad para seguir adelante, para aprender de nuestros errores, para poder caminar confiados en ti, Señor, aunque hayamos hecho errores terribles, Señor, innombrables, Señor, lastimado a aquellas personas inocentes a quienes amábamos. Por favor, perdónanos, Señor, y ayúdanos, Señor, a que el remordimiento no nos lleve hasta pensamientos suicidas, sino que nos lleve a buscarte a ti, quien nos invita, Señor, a disfrutar la vida y en abundancia, Señor. Padre, danos paz, por favor, Señor. Dale paz, por favor, a aquellos muchachos, Señor, que son frágiles, Señor, están creciendo, son inmaduros, Señor, y por eso sus sentimientos, Señor, son hechos, se mueven de aquí para allá, Señor, por todo aquello que ven y escuchan o leen, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a nosotros a permanecer firmes, a permanecer, Señor, siempre tomados de tu palabra, y encontraremos paz y seguridad, Señor, para seguir adelante. Padre, consuela por favor a la gente, Señor, que estás pasando así. Padre, tener dinero, tener fama, no es sinónimo de alegría, Señor. El gozo perfecto lo das tú, Señor, cuando llegas al corazón. Tus manos nos encomendamos en Cristo Jesús. Envía consuelo, por favor, a la familia Williams, y que por favor alguien, Señor, pueda llevar el Evangelio a este hogar. En Cristo Jesús. Amén. Termino. Si Dios permite, todos los jueves de 6:10 a 7 de la mañana hay un programa en el radio en 101.7 de FM llamado Al Abrigo del Altísimo, conducido por nuestro pastor Cedas. Por favor, acompáñenos. Los sábados, solamente los sábados, en la sección de sociales, en el diario del Istmo, la columna Aguas de Reposo. Por favor, acompáñenos también de nuestro pastor Cedas. En Jaltipan, los miércoles a las 11:30 de la mañana, en la calle Hidalgo, número 505, frente al Colegio Juan Silli. Jaltipan, miércoles 11:30 de la mañana. Minatitlán, miércoles y viernes 7 de la noche, en la colonia petrolera, calle 5, número 112, esquina calle 23. Por favor, acompáñenos en la casa de la hermana Meli. En Acayucan, los viernes a las 7 de la noche, en Belisario Domínguez, número 804, entre dos calles, Barrio Vero y Porvenir, a una cuadra de la Clínica Durango. Por favor, acompáñanos en estas emisiones que tenemos alrededor de Coatzacoalcos. Nos daría mucho gusto podernos ver y juntos alabar al Señor. Agradezco a mi hermano José Luis, que está en los controles. Gracias a Dios por el hermano, su esfuerzo, su dedicación por preparar este lugar. La hermana Azucena por el espacio. Las oraciones de Ágape, que siempre en los cultos de oración siempre dan aliento. Muchas gracias, hermanos, por la familia, por mi papá que está de vacaciones. Te extraño, pero pronto estaremos juntos si Dios permite, y aquí estaremos. Y sobre todo a nuestro Señor Jesucristo, a quien queremos adorar siempre, quien queremos que su nombre sea exaltado por los siglos, y encuentre usted que Él es su rescatista personal. Encontrará usted paz en su corazón. Acompáñenos por favor en vivo los miércoles a las 9 de la mañana, si Dios quiere, hora de México. Termino con esta frase de nuestro pan diario: convierte tus preocupaciones en oraciones y Dios te dará paz. Convierta por favor sus preocupaciones en oraciones y Dios le dará paz. SOS 911, al rescate del alma. También es Salmo 91:1. El que habita el abrigo del Altísimo
morará bajo la sombra del Omnipotente. Soy Jonathan Rodríguez Gutiérrez y le digo que no está solo. Jesucristo le ama y Él quiere rescatarlo del problema que usted está pasando. Dios tiene la solución. Que el Señor lo bendiga. ¿911? ¿Dónde es su emergencia?